usado en el canon. Pero hay un salmo que es el Salmo 127 que a mí me gusta mucho. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 127, los salmos se clasifican de muchísimas formas y no vamos a entrar en esto. Yo creo que en una ocasión, hace varios años, se dio una clase corta sobre los salmos. Pero esto es un salmo que se considera un salmo gradual. Salmo gradual son aquellos salmos, los salmos la mayoría son cánticos, de hecho viene de la palabra hebrea, que quiere decir alabanza y adoración, y del griego, que quiere decir cántico. Y este es un salmo gradual. Los salmos graduales eran aquellos donde el pueblo de Dios, los judíos, iban en procesión, caminando, cantando estos salmos según se acercaban al templo. Este salmo en específico, el Salmo 127, es un salmo gradual que se hizo, que no se conoce su autor, durante la época de Salomón. Así que esto quiere decir que es un salmo que se escribió alrededor de 980 y pico, del año 1000 antes de Cristo más o menos. Salomón, posterior a David. Este salmo, imagínense ustedes, el pueblo de Dios, en un grupo de miles y miles de personas, acercándose al templo, donde los templos siempre eran más altos que el camino, a una sola voz, diciendo: si Jehová no edificare mi casa, en vano trabajo yo por ella. Si Jehová no edificare la casa, pero es mi casa, en vano es el trabajo que yo hago. Imagínense el pueblo de Dios diciendo esto al unísono antes de entrar al templo. En realidad es como un salmo de pacto, como un salmo de compromiso. Mira, Jehová, si tú no estás en mi casa, si es verdad que yo soy cristocéntrico, si es verdad que yo hago aquí y digo Dios Todopoderoso, si es verdad todo eso, entonces tú tienes que edificar mi casa. Y si no la edificas, en vano es todo lo que yo hago. Porque lo hago, pero no tiene el propósito de aquel que me creó, de Jehová. Eso es el compromiso que este pueblo de Dios estaba haciendo en masa, unánime, mientras se acercaba al templo. Imagínense que hubieran hecho un compromiso que no iban a cumplir. Y estaban nada menos que entrando ante las puertas del templo y ya estaban diciendo algo que no era verdad. Así que lo primero que me gusta de este salmo es ese compromiso. Es ese compromiso confesado con la voz y el corazón, que dice: si tú, Jehová, no edificas mi casa, en vano es todo lo que yo hago. Pero aquí el segundo factor interesante en la reflexión es la palabra edificar. En la Biblia aparece mucho el edificar. La mujer sabia edifica su casa. Nosotros se supone que edifiquemos la iglesia. Se supone que si nosotros nos edificamos, a su vez, siendo parte del cuerpo de Cristo, vamos a edificar la iglesia. Todo es edificar y edificar. Y la pregunta que nos hacemos en la reflexión es: si Jehová queremos que edifique nuestra casa, ¿qué hay que hacer o cuáles son los componentes para que esta casa sea edificada? Y lo primero que tenemos que decidir es que si Jehová va a ser el que edifica la casa, lo primero es descansar que el arquitecto y el diseñador sea Jehová. No vamos a escoger a más nadie. Jehová es quien va a edificar la casa. Yo lo contrato como arquitecto, yo lo contrato como diseñador, pero dejo que él lo haga. Yo no voy a meterme en ese diseño, porque Jehová es más capaz que yo, y ya yo tomé la decisión de que fuera Jehová que lo hiciera. No voy después a colarme y decir: bueno, la verdad es que aquí yo creo que este cuartito, y no. Yo decidí que sea Jehová el arquitecto. Y esa es la primer punto importante o factor en esta reflexión. Yo tomé una decisión, y ya en esa decisión yo tomé que sea Jehová
quien va a edificar mi casa. Como a mí me gusta mucho el tema de la construcción, así que la reflexión que hice, la analogía es sobre una construcción, porque edificar es construir. Y ya decidimos que ese Jehová va a ser el arquitecto, pero ahora necesitamos los elementos principales para esta edificación. El elemento principal, y ahora más que pasamos por lo de Haití, sabemos lo que son los fundamentos débiles. El elemento principal en una construcción es la famosa zapata, los fundamentos. Es increíble, es lo que está por debajo de la tierra, es lo que no se ve, pero es lo que sostiene si se construye bien el edificio. Esa zapata, ese fundamento, esa base esencial es la palabra. Si nosotros queremos, cuando llega el momento de darse los estudios bíblicos, vienen pocas personas. Entonces, si nosotros los domingos en algún momento decimos, Salmo 127, si Jehová edifica mi casa, en vano es el trabajo que yo hago, y cuando Jehová te dice, yo vengo aquí a ayudarte a hacer el fundamento, a dar los estudios bíblicos, para que tú te alimentes y te solidifiques en mi palabra y me conozcas y tengas con qué atacar a Satanás cuando él te ataque, yo no vengo. Si de 1.500 personas aquí los martes, cuando se dan los estudios bíblicos, no los estoy engañando, estoy haciendo una reflexión, porque si no, no me invitan más. Estoy reflexionando, de hecho esta es mi reflexión. Yo lo leí, yo reacciono a ella, la escribo y se la presento a ustedes. Si de 1.500 miembros que hay aquí, los martes están viniendo después de muchos años, alrededor de 200, y de esos 200, más de 50 no son de esta congregación. Y en los viernes se reúnen en un vagón 20 caballeros, 22 caballeros, y eso es un exitazo. Y las damas a veces menos. Entonces, ¿dónde está este compromiso? Esa es la reflexión. ¿Dónde está ese compromiso si en esa base, lo fundamental, cuando me tocó el momento, yo no dije presente? No, porque yo leo la Biblia en casa. Entonces, ¿para qué la damos aquí? Si eso fuera cierto, que con usted leer la Biblia en su casa todos los días le es suficiente, yo la leo todos los días y doy estudios bíblicos, y la verdad es que uno aprende muchísimo en esta escuela bíblica. Por muchísimas formas, porque se traen temas bien estudiados, bien fundamentados, que uno nunca entra en ese detalle, o porque se traen opiniones de otros, reacciones de otros, y usted aprende muchísimo, se traen vivencias muchas veces, y usted empieza a ver la palabra de una forma diferente. Cuando yo a los jóvenes le hablo de Jeremías, yo digo, mire, usted habla, yo le traigo Jeremías, y usted va a decir, Jeremías es un tipo que vivió 700 años antes de Cristo, ya hecho tremendo hombre de Dios, desde el vientre ya lo tenía escogido. Bueno, ustedes no se van a entusiasmar en Jeremías, porque ustedes no se proyectan en Jeremías, ustedes no ven a Jeremías. Pero si yo les digo que era un niño entre 18 y 20 años, que era un niño que venía de un ambiente cristiano, porque venía de una familia sacerdotal, y que Dios lo llamó, ¿qué diferencia hay entre ustedes jóvenes y Jeremías? Ninguna. No hay ninguna. La única diferencia es que él obedeció. Y estuvo 40 años consistentemente a un pueblo que no le hacía caso, llevando la palabra de Dios, aunque al pueblo no le hiciera caso. Entonces uno empieza a ver estos personajes que nos parecen alejados, como los salmos, hace 1000 años, y cuando uno lo empieza a poner en una perspectiva en el día de hoy, es algo diferente. Entonces, si es verdad que yo digo que Jehová yo quiero que edifique mi casa, pues vamos a ver cuáles son esos elementos. Y si el primer elemento es los fundamentos, pues entonces lo primero que debemos hacer, resolución de Año Nuevo, todos los que están aquí, y todos los 200 líderes que estábamos el sábado pasado, tenemos que estar en los estudios bíblicos. Que una que otra vez fallemos, eso es natural. Pero ese es el primer compromiso. Segundo, en esta edificación, yo tengo ya el fundamento, tengo la palabra sólida. Ahora me hacen falta las columnas. Las columnas son la fe del cristiano. La columna es la demostración de que yo le creí a Dios.